Bienvenida o bienvenido a esta exploración profunda. Hoy nos metemos de lleno en un texto clásico, pero que sigue dando que hablar, ¿no? Psicología de las masas, de Gustave Le Bon, de 1895. Tenemos aquí unos fragmentos clave de la obra. El prólogo, capítulos sobre cómo son las masas, qué creen, qué las mueve, y el papel de sus líderes, claro. La idea es tratar de entender qué decía Le Bon sobre cómo piensan, sienten, actúan los grupos, y por qué uno cambia tanto al meterse en una multitud. Vamos a ver eso de la mente colectiva, la sugestión, el contagio, cosas que él describió hace más de un siglo, y que, todavía resuenan. A ver, vamos a desmenuzar esto. Exacto. Y es que Le Bon, que era médico, sociólogo, psicólogo, él veía cómo crecía el poder de las masas en su época y dijo, hay que analizar esto científicamente. Él insistía en que entender esa psicología colectiva era fundamental, más que nunca en esa era que él veía nacer, la que llamó la era de las masas. Y Le Bon parte de una idea. Fascinante, ¿no? Que cuando un grupo se junta, bajo ciertas circunstancias, no son solo individuos. Se forma como un nuevo ser, una masa psicológica. ¿Qué es eso exactamente? Claro, lo principal según él es que desaparece la personalidad consciente de cada uno. Se esfuma. Sí, y se forma una mente colectiva temporal, los sentimientos, las ideas, todo va en la misma dirección. ¿Una unidad? Es lo que llama la ley de la unidad mental de las masas. Es algo transitorio, hecho de partes distintas que se unen por un rato. Y no siempre necesitan estar físicamente juntos para que pase eso, ¿verdad? Me acuerdo que leí eso. Exacto, eso dice él, que un evento nacional fuerte, por ejemplo, puede crear esa unidad mental incluso a distancia. Ajá. Lo clave son ciertas causas, ciertas emociones, que como que preparan el terreno para esa transformación colectiva. Y aquí es donde la cosa se pone, súper interesante. Le Bon dice que la persona dentro de la masa es radicalmente diferente a cuando está sola. ¿Cómo es ese cambio tan brutal? Es una transformación total, sí. Primero, la personalidad consciente como que se apaga y sale lo inconsciente. Lo inconsciente. Sí. Y es curioso porque Le Bon ya hablaba de la importancia del inconsciente en 1895, justo el año que Freud publicaba sus primeros trabajos sobre la histeria. Qué coincidencia. Increíble, ¿no? Y en la masa, dice Le Bon, las capacidades intelectuales de cada uno como que se nivelan para abajo. Hacia abajo. Sí, lo diferente se pierde en lo igual. Las diferencias de inteligencia desaparecen y mandan las cualidades inconscientes que todos comparten. Y él las veía como, a menudo mediocres, instintos, pasiones, esas cosas. O sea que eso de que dos cabezas piensan mejor que una, aquí no funciona. Más bien se resta inteligencia. Es una de sus ideas más chocantes. Sí, lo dice clarito. En la masa se junta la tontería, no la inteligencia. Llega a decir que las decisiones de una asamblea de genios pueden ser peores que las de, un grupo de gente común, porque solo aportan lo mediocre que tienen en común. Es una visión dura, ¿no?, del juicio colectivo. Durísima. ¿Y qué otros rasgos definen a esa mente colectiva ya formada? Pues varias cosas clave. Primero, un sentimiento de poder invencible. Claro, por ser muchos. Exacto. El individuo pierde el sentido de responsabilidad. El anonimato lo libera y se atreve a hacer cosas que normalmente no haría. Instintos reprimidos, dice él. Ya. Segundo, el contagio mental. Es como una corriente. Todo sentimiento, todo acto, se pega al instante. Como una enfermedad casi. Algo así. Hasta el punto de sacrificar el interés propio por el del grupo. Algo que va contra la naturaleza individual, ¿no? Le Bon dice que es casi hipnótico. Y tercero, una sugestión. Extrema. Va de la mano con eso de la hipnosis. La persona obedece sugestiones, pierde el juicio, crítico la voluntad. Y la sugestión se refuerza entre todos. O ser que Le Bon nos pinta un cuadro donde el individuo en masa como que retrocede en la civilización, se vuelve un bárbaro instintivo. Habla de espontaneidad, violencia, pero también de heroísmo casi primitivo. Me acuerdo del ejemplo de la Convención Francesa. Ese mismo.
ciudadanos ilustrados que individualmente eran pacíficos, pero en masa tomaron decisiones terribles. Y ojo, que no es solo en los actos, también en los sentimientos. Ah, claro. La masa puede hacer que el avaro sea generoso, el escéptico se vuelva creyente, el honrado un criminal, o el cobarde un héroe dispuesto a morir. El ejemplo clásico que siempre pone es la noche del 4 de agosto de 1789. La renuncia de privilegios. Exacto. La nobleza francesa renunciando en masa a privilegios que, uno por uno, jamás hubieran soltado. A ver, profundicemos en esas emociones. Le Bon habla de impulsividad, irritabilidad, como que son muy cambiantes, ¿no? Sí. Las describe como esclavas de impulsos del momento, guiadas casi totalmente por lo inconsciente y por lo que pasa afuera. Muy inestables. Pueden pasar de la crueldad más terrible a la generosidad o al heroísmo más increíble en segundos. Incapaces de planear, de tener una voluntad firme. Y aquí es donde hace una observación que, hay que ponerla en su contexto histórico, ¿no? Menciona diferencias entre razas. Ah, sí, eso leí. ¿Lo de las masas latinas? Exacto, que las considera las más femeninas por impulsivas. Es importante recordar que escribe a fines del 19, su uso de raza es más bien etnocultural y está lleno de los prejuicios de la época. Claro, hay que entender de dónde viene. Lo mencionamos para entender el texto original, no porque tenga validez hoy. Entendido. También destaca una credulidad casi infantil, que para la masa lo imposible no existe. Correcto. Es que esa mezcla de sugestión y falta de crítica las hace creer cualquier cosa. Tremendo. Y además tienen una capacidad increíble para distorsionar la realidad. Piensan con imágenes muy vivas y una imagen lleva a otra sin lógica aparente. La primera mentira, digamos, se contagia como un virus. Como el ejemplo ese del barco, la Belle Poule. Ese. Toda la tripulación, oficiales incluidos, jurando que vieron una balsa con náufragos, y eran solo ramas flotando. Le Bon insiste, da igual si eres culto o ignorante, en masa, tu capacidad de ver las cosas objetivamente se anula. Increíble. Cita también el experimento de un tal Mr. Davy, un mago que hizo trucos espiritistas delante de gente muy preparada. ¿Y? Y luego describieron cosas sobrenaturales que nunca pasaron. Demuestra el poder de la sugestión colectiva, incluso en mentes entrenadas. Y los sentimientos que expresan son siempre exagerados, simplones, totalmente. Para la masa no hay matices. O blanco o negro. Una sospechita se vuelve certeza. Un no me gustas, odio feroz. Claro. Y el sentirse irresponsable por ser muchos, lo agranda todo. Por eso, dice Le Bon, si quieres influir en una masa, tienes que usar afirmaciones fuertes, exagerar, repetir y nunca intentar razonar. Mencionaste la impulsividad antes, pero también habla de intolerancia y conservadurismo. Suena como contradictorio. ¿Cómo se come eso? Buena pregunta. Pero no lo es tanto si lo piensas. Las masas aceptan o rechazan ideas como si fueran verdades absolutas, ¿no? Por sugestión, no por pensar. Ajá. Eso las hace súper intolerantes a cualquier discusión, a cualquier matiz, y muy autoritarias. Respetan la fuerza, al que se impone, desprecian la debilidad, la amabilidad, la ven como impotencia. Y aunque a veces parezcan muy revolucionarias, por la violencia, por destruir cosas, Le Bon dice que sus instintos más profundos son... Súper conservadores. ¿Por qué? Porque tienen un respeto casi religioso por las tradiciones viejas y un miedo inconsciente a cualquier cosa nueva que cambie su forma de vida. Él cree que muchas revoluciones al final solo cambian los nombres, pero las estructuras mentales, las tradiciones, esas siguen ahí. Interesante. Y la moralidad. Son malas por naturaleza, criminales. Le Bon dice que no es tan simple. Es verdad que pueden cometer crímenes terribles. Liberan instintos destructivos amparados en el anonimato, en no sentirse responsables. Claro, pero... Y esto es importante. También pueden mostrar una moralidad muy alta, aunque sea por un rato. ¿Cómo? Son capaces de sacrificarse, de ser súper desinteresadas por defender un ideal, una fe, la gloria. Piensa en las cruzadas o en los voluntarios franceses de 1793. El interés personal, que es tan fuerte cuando estás solo, parece que pesa menos en la masa. Ya.
Cuenta cómo los que hicieron las masacres de septiembre en la Revolución Francesa después dejaban las joyas y el dinero de las víctimas en las mesas de los comités. O cómo la gente que invadió las Tullerías en 1848 miraba las cosas de valor pero no las robaba. A veces, dice él, la masa hasta puede hacer que el individuo sea temporalmente más moral. Qué dualidad, ¿no? Fascinante. Ahora, ¿cómo logran las ideas, meterse en la cabeza de estas masas? ¿Cómo echan raíces? Bueno, Le Bon diferencia dos tipos de ideas. Unas son pasajeras, ¿sabes? Fruto del momento, van y vienen. Sí. Y otras son las ideas fundamentales, las creencias profundas, religiosas, sociales, políticas, las que forman el esqueleto de una civilización. Estas tardan muchísimo en entrar en el alma de la masa, pero una vez que están ahí, tardan siglos en salir. Cuesta cambiarles. Muchísimo. Y para que cualquier idea, sea del tipo que sea, le llegue a la masa, necesita una transformación. Tiene que simplificarse al máximo, volverse absoluta, casi un dogma, y presentarse como imágenes potentes, concretas. Nada de lógica abstracta, entonces. Olvídalo. El razonamiento de la masa según Le Bon es súper básico. Asocia ideas por parecido o porque una va después de la otra, y generaliza enseguida a partir de un caso. O sea que la imaginación es clave, el motor principal. Fundamental. Las masas piensan sobre todo con imágenes que impacten. Ajá. Lo irreal, lo maravilloso, lo legendario. Les influye casi tanto como lo real. Les fascina lo extremo, lo teatral, lo dramático, los grandes espectáculos, los símbolos fuertes, los uniformes, las victorias enormes, los crímenes espectaculares. Todo eso captura su imaginación. Claro, lo visual. Exacto. Le Bon llega a decir que todo el poder de los grandes conquistadores de los estados se basa en la imaginación popular. Cita esa frase famosa de Napoleón, ¿no? Que se hizo católico para ganar en la Vendée, musulmán en Egipto, ultramontano con los curas en Italia. Sí, la recuerdo. Si gobernase un pueblo de judíos, restablecería el templo de Salomón. Para Le Bon, gobernar bien es saber manejar la imaginación de las masas. Y relacionado con esto, él insiste en que todas las creencias de las masas toman una forma religiosa. ¿Qué quiere decir con eso? Es un punto clave, sí. Él dice que cualquier creencia, sea política, social o lo que sea, para que de verdad cale en la masa, necesita parecerse a un sentimiento religioso. ¿Cómo así? Pues necesita adoración a algo superior. Puede ser una idea, una persona, una fórmula. Un líder, una causa. Exacto. Y también temor a su poder, sumisión ciega, no poder discutir sus dogmas, querer propagar la fe a toda costa. Y una intolerancia total con los que no creen. Básicamente, dice Le Bon, las masas siempre necesitan un Dios, sea real o figurado. Entiendo. Pone el ejemplo del boulanguismo en Francia, un movimiento político de su época, que rápido adoptó esa forma religiosa, con sus rituales, sus santos, sus herejes. Si las masas necesitan un Dios y se mueven por imágenes y emociones, ¿quién mete esas ideas ahí? ¿Quién dirige esa energía? Supongo que los líderes. Justo. Toda masa, dice Le Bon, busca instintivamente un jefe, un guía. Y estos líderes no suelen ser grandes pensadores, Son más bien gente de acción. Ah, ¿sí? A menudo son personas nerviosas, excitables, casi al borde de la neurosis, dice él, pero con una voluntad de hierro y sobre todo una fe ciega en su idea. Es esa convicción tan fuerte, casi fanática, la que les da el poder de convencer, porque se contagia muy fácil. Curioso. Y sugiere algo interesante, que ser demasiado inteligente puede ser un problema para ser líder de masas, porque la inteligencia lleva a dudar, a ver los matices, y eso paraliza. Los líderes necesitan certezas absolutas. Tiene sentido. Ejercen una autoridad total, déspota, y sus herramientas son 3, básicamente. La afirmación, simple, rotunda, sin pruebas. La repetición, constante, hasta que se graba como verdad. Y el contagio, que esparce las ideas y emociones como una epidemia, una vez que la afirmación y repetición prepararon el terreno. Afirmación, repetición, contagio. Pero
Le Bon mete otro ingrediente fundamental para el líder: el prestigio. ¿Qué es exactamente? ¿Es solo carisma? Es más que eso, aunque tiene que ver. El prestigio para Le Bon es como una fascinación, un dominio casi magnético que una persona, una obra o una idea tiene sobre nuestra mente. ¿Que te bloquea la crítica? Exacto. Te paraliza la capacidad crítica y te llena de asombro, de respeto. Él distingue dos tipos: el prestigio adquirido, el que viene de fuera, el nombre, la riqueza, la reputación, los títulos, los uniformes. Piensa en un juez con su toga o un militar con medallas. Ya. El de los grandes líderes. El de los grandes fundadores: Buda, Jesús, Mahoma, Napoleón. Ese es el más potente. Y a menudo viene antes que la fama. Pero ojo, y esto es clave, el éxito es lo que alimenta el prestigio. Siempre. Si fracasas, se acaba. Exacto. Pon el ejemplo de Ferdinand de Lesseps. Tenía un prestigio enorme después de hacer el Canal de Suez, pero todo se vino abajo con el fracaso del Canal de Panamá. Pasó de héroe a casi villano. El prestigio se esfuma si el éxito desaparece. Entendido. Y Le Bon no se queda solo en la teoría general, ¿eh? Aplica todo esto a grupos concretos. ¿Qué dice, por ejemplo, de las masas electorales, de los votantes? Así, los analiza como un ejemplo claro de masa heterogénea. Les ve las características generales: poca capacidad de razonar, nada de espíritu crítico, irritables, crédulos, simplistas. Lo típico de las masas, según él. Exacto. Concluye que a los votantes se les seduce sobre todo con el prestigio del candidato, ya sea el personal o el que da el dinero, con la adulación más descarada. Decirles lo que quieren oír. Justo, con promesas increíbles e imposibles de cumplir y atacando al rival con todo, usando afirmaciones y repeticiones de eslóganes, de acusaciones, sin necesidad de pruebas. Las palabras clave. Las palabras con mucha carga emocional, las fórmulas simples que evocan cosas, eso es lo que funciona. Y se da cuenta de algo interesante, que el poder real no está tanto en los votantes como en los comités electorales que arman las listas. Los que mueven los hilos por detrás. Y en sus líderes, que a menudo eran figuras locales influyentes, como los dueños de los bares, dice él. Pero a pesar de que critica duramente el sistema, defiende el sufragio universal. Lo ve como un dogma de su época, algo inevitable. Curioso. Sí, como un reflejo de las necesidades profundas de la raza, en su sentido etnocultural. E incluso duda que un voto solo para los más capaces intelectualmente fuera mejor. ¿Por qué? Porque insiste en que toda colectividad, sea de quien sea, es intelectualmente inferior. Da igual si son sabios o no. Vaya. Es interesante cómo veía ya esas dinámicas políticas. ¿Y qué pasa con las asambleas parlamentarias? Los congresos, los senados, también son masas. Sí, también las ve como masas, heterogéneas, pero no anónimas, y les ve rasgos parecidos. ¿Cómo cuáles? Actual. Tienden a resolver problemas complicados con principios abstractos muy generales. Sugestionabilidad, aunque menos cuando se habla de intereses locales muy concretos de sus votantes. Ahí miran por lo suyo. Claro, pero muy alta en temas generales o abstractos. Y sentimientos exagerados. Pueden votar leyes contra sus propios intereses si están bajo el efecto de la sugestión o del discurso de un líder con carisma. Vio ejemplos en la Revolución Francesa. Y los líderes son clave ahí también. Fundamental. Los que tienen fuerte prestigio personal son los que realmente mandan en las cámaras. Y Le Bon ve dos peligros principales en cómo funcionan los parlamentos. Primero, el despilfarro de dinero. ¿Por qué? Por la presión de los votantes que piden cosas para su zona y porque los diputados se apoyan unos a otros en esas demandas. Hoy por ti, mañana por mí. El toma y daca. Exacto. Y segundo, la restricción cada vez mayor de las libertades individuales. ¿Cómo? A través de muchísimas leyes que regulan cada vez más cosas de la vida. Y por el aumento del poder de la burocracia, del Estado, que es quien aplica todas esas leyes. Ya para ir cerrando. Le Bon presenta una visión de la historia como un ciclo, ¿no? De auge y caída de las civilizaciones. Así es. Describe como un patrón que se repite. Todo empieza con un montón de gente diversa, casi bárbaros, dice él. Ajá. Con el tiempo, las necesidades comunes, la mezcla, crean un ideal común, religioso, patriótico, lo que sea, que une a esa gente y la convierte en un pueblo, en una raza, en su sentido histórico.
Ese ideal es como el motor que crea una civilización. Instituciones, artes, cultura. La raza adquiere cualidades que le dan grandeza. El apogeo. Pierde fuerza vital. Y ahí empieza la decadencia. La estructura se debilita y es entonces cuando las masas, a las que vuelve a llamar bárbaras porque se guían por instintos, no por razón, aceleran el final. Destruyen lo que ya está podrido. Un final inevitable, según él. Concluye que es en esos momentos de caída cuando el poder de las masas se hace más visible y parece ser la única fuerza que mueve la historia. O sea que, resumiendo, Le Bon nos pinta a la masa como una fuerza, bueno, casi de la naturaleza, ¿no? Capaz de lo mejor y de lo peor. Sí, guiada por instintos, emociones, imágenes fuertes. Muy sugestionable. Nada de razón. Y siempre dependiendo de líderes carismáticos que sepan usar la afirmación, la repetición, el contagio, y que manejen el prestigio, aferrándose a creencias casi como una religión. La verdad, una visión que da que pensar. Lo es, y ha sido muy influyente, ¿eh? Su idea central es que entender esta psicología colectiva es vital para manejarse en la modernidad. En esta era de las masas, donde la opinión pública, la voz colectiva, pesa cada vez más. Para bien o para mal. Y aunque claro, su análisis es del siglo XIX y usa conceptos como raza de una forma que hoy vemos, bueno, con otros ojos, Claro. hay que admitir que sigue siendo una lente a veces incómoda para mirar fenómenos colectivos de hoy. Movimientos sociales, políticos, hasta la dinámica en redes sociales. ¿Y entonces qué significa todo esto hoy? Le Bon nos deja con preguntas ahí flotando. Si de verdad estamos en esa era de las masas que él predijo, ¿estaremos viendo ese ciclo de auge y caída que describió? En este mundo hiperconectado, lleno de imágenes, de mensajes simplificados, ¿qué implica que esa psicología colectiva, tan emocional, tan sugestionable, tenga tanto poder? Uf, definitivamente algo para seguir pensando. Hasta la próxima exploración profunda.